Cada año, el tercer domingo de septiembre, la villa de Pobra do Caramiñal celebra su fiesta grande, la fiesta del Nazareno. Esta celebración es la mejor muestra de una raíz profunda antropológica que retrata a la perfección las costumbres y creencias del pueblo gallego. En esta manifestación se dan la mano en fraterna armonía la vida y la muerte, todo un canto de esperanza y alegría por la existencia humana. Para encontrar esta ancestral raíz, hay que remontarse a cientos de siglos, en concreto a las culturas prehistóricas antes de Cristo. Es en la prehistoria donde verdaderamente se solidifica tan antigua cultura de la vida y de la muerte, que son signos de identidad del pueblo gallego. Los antepasados de este pueblo se asentaban en las cimas de los montes, y es allí donde han dejado huellas de la relación entre los vivos y los muertos. Una relación que siempre fue muy fluida en las gentes de Galicia. Las huellas más visibles son las mámoas y los dólmenes que van sembrando los montes. Las mámoas son verdaderos templos funerarios y de culto a la muerte, que se encontraban justo en el centro de cualquier poblado de los vivos, como actualmente lo son las iglesias de cada pueblo. Nos encontramos en los orígenes de la cultura prehistórica, aquellos pueblos que han dejado el sustrato cultural del que dependemos hoy en día. Hace miles de años, aquí en estos montes del Barbanza, vivían unos pobladores que desde sus primeros orígenes trataron de dar respuesta a los problemas de la existencia humana. Quiénes somos, de dónde venimos y, sobre todo, a dónde vamos. La cultura de la muerte y el tema de la muerte era un tema actual. En torno a estos monumentos funerarios realizaban el día a día, la vida del día a día, y en medio estaba asentado la caseta de la muerte, como esta caseta del páramo. Y dentro de ella dejaban inscrito lo que ellos sentían sobre el tema de la muerte, hacia dónde vamos. Conservamos uno de los petroglifos antiguos de este momento. Es una auténtica joya, un auténtico tratado de la existencia humana, que ellos veían cuando adentraban los cadáveres aquí dentro para significar el sentido que tenía para ellos la muerte, que no era más que un canto a la vida. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Pues dos realidades, la realidad del mundo, la realidad del más allá, de la trascendencia, y el paso del mundo a lo trascendente. Podemos ver en primer lugar la realidad del mundo representada por un hombre, uno de los tantos que se dejaban aquí sepultados en el momento de la muerte. Este hombre que tenemos aquí es un hombre en representación orante. Es decir, el ser que vive aquí hace 5000 años tiene una trascendencia hacia lo divino. Que divino no tenemos la cultura judeocristiana, lo que tenemos es el sol, porque es la fuente de vida. Por lo tanto, el hombre que está aquí siente el sol como Dios, como lo divino, como los dioses, como algo sagrado. Y está en una actitud orante, que es la actitud de religación hacia lo absoluto, con los brazos elevados hacia eso que es la fuente de vida. Podemos ver aquí los brazos elevados de su cuerpo, pero cuidado, son brazos imperfectos, uno más largo que otro, una palma más larga que otro, para recordar la imperfección del hombre que viene por su limitación aquí en la tierra y que se finaliza con la muerte. Y su cabeza, su órgano pensante, el órgano que siente y que busca hacia lo trascendente, es una cabeza que vemos también imperfecta. Trata de representar un triángulo, pero vemos que no es un triángulo perfecto. El triángulo en las culturas antiguas representa siempre lo divino, a Dios. 3, las 3 partes, que es el número perfecto. Es una cabeza imperfecta porque el hombre no es Dios, y sabe que no es Dios, y tiende hacia Dios. La parte del humano. La parte divina es la que tenemos arriba, representada por el círculo, el sol. Pero es un círculo, y es un Dios, y es un sol perfectísimo. Y lo vemos en las estelas en grupos de 3, 3 veces 3. Significa la perfección más absoluta. Y es un Dios que además actúa en lo humano. Está partido en 4. 4 es el número del humano. 3 y 4, 7. Es el número perfecto, el número de la creación.
y en medio un rectángulo. El rectángulo que representa la Tierra cuadrada con sus 4 ángulos que representan al humano. Este hombre que tenemos aquí es un hombre capaz de lo divino después de la muerte. Por eso eleva sus manos como las manos del orante y tiende hacia Dios. Es el hombre que está muerto aquí, al mundo, a lo físico, y que pide la vida más allá, en lo trascendente. Es un auténtico tratado de la existencia humana en la pregunta ¿a dónde vamos? Y en el final de la vida, que es hacia Dios, en la muerte, que es un canto a la vida. Los valles de las cimas de las montañas están plagados de estos auténticos monumentos prehistóricos a la muerte, pero a su vez llenos de vida, pues en torno a ellos giraba la vida cotidiana y trascendente de aquellos poblados. Así es también el retrato de la actual Galicia, pues la realidad ordinaria de los gallegos también tiene como centro el culto a la muerte y el diálogo cotidiano y enriquecedor entre vivos y muertos en torno a un templo con su cementerio. Y este pozo cultural se hace vivo y con mucha fuerza en la cita puntual que muerte y vida, vivos y muertos, tienen cada tercer domingo de septiembre en la villa gallega costera de Póbora do Caramiñal. Y el epicentro vuelve a ser, como en la época primitiva, el templo, y en concreto el templo parroquial de Santiago de la Villa do Deam en Póbora do Caramiñal. Justo en el interior de dicha iglesia se originó hace 6 siglos la tradición del Nazareno. La iglesia de Santiago de la Póbora se construye por los siglos XIV y XV como lugar de referencia de una comunidad de fe cuya identidad y meta es la búsqueda de Dios como sentido y salvación a la vida humana en constante fragilidad. El ser humano busca asideros fuertes dentro de esta fragilidad y sobre todo en momentos de peligro cuando la muerte acecha. Para el cristiano de Póbora, la Virgen María era y es la mejor mediadora entre el hombre en sombras de muerte y su Hijo Jesús. Ya desde el siglo XV en esta villa, la imagen de la Virgen en su advocación de la Concepción fue la piedra clave y es el fundamento de la relación entre muerte y vida. Y precisamente para regular tal relación y teniendo como fondo la Inmaculada Concepción, se instituyó en esta iglesia la llamada Cofradía de los Clérigos de la Concepción, o Clérigos de la Muerte, dedicados plenamente a asistir durante varios siglos a las personas que se encontraban en peligro de muerte. Un templo gótico mariñeiro, además, el de Santiago da Póbora do Deán, con raíces muy gallegas y españolas, pues su patrón es el apóstol Santiago. Una villa y una iglesia, las de A Póbora, que pertenecían al cabildo de la Catedral de Compostela en la persona de su deán, que colocaba un regidor para gobernar en su nombre. Precisamente en dicho templo hay un precioso eslabón que se engarza con el prehistórico de las Mamuas. Se trata de una valiosa capilla de imaginería en piedra del siglo XVI, denominada Capilla del Alba, o del Buen Jesús, o del Buen Cristo, o del Cuerpo Santo. Y es en esta capilla donde verdaderamente se inicia la tradición del Nazareno como canto de vida, desde el hecho de la muerte, vivida así por aquellos hombres del siglo XVI y que sigue intacta hasta nuestros días. Nos encontramos tras las huellas
de los orígenes y de la tradición del nazareno, aquí en la comunidad de Pobra do Deán. El nazareno es una tradición religiosa. Por lo tanto, el origen y el fundamento de esta tradición está en la experiencia de fe de una comunidad que vive una experiencia de salvación y de redención. Estamos en el epicentro del origen de esa tradición. Es la capilla denominada del Alba, también denominada del Buen Jesús, del Buen Cristo o del Cuerpo Santo. Esta capilla es la muestra de la experiencia que siglos antes ha mantenido esta comunidad en torno a una tradición que se vincula a la muerte y a la vida. Estamos pues en el origen mismo, en este monumento de granito que bien podríamos denominar el primer documento pétreo que nos habla de esta tradición del nazareno. Vida y muerte se conjugan, por lo tanto lo que tenemos aquí es un tratado de la existencia humana visto, interpretado y leído desde la clave religiosa del cristianismo. Esto es, desde el mensaje de la buena nueva de Jesús de Nazaret. Y en 3 trípticos se nos proponen cuáles son los orígenes de la tradición. Por un lado, el tríptico que recoge la historia del origen mismo, que es la concepción inmaculada de María, el nacimiento de Jesús. Por otro lado, su finalidad, que es la redención, el ofrecimiento de la salvación para el hombre que se siente en la fragilidad por el pecado. Y en último lugar, la experiencia de la fe, de la experiencia viva y profunda de Dios mismo a través de la buena nueva que nos ha venido a anunciar recogida en el Evangelio. La Capilla del Alba es un monumento relativamente tardío en comparación con la tradición, del año 1572, una fundación de don Juan Domínguez Guiance, pero que recoge la tradición de la experiencia religiosa de la comunidad de Pobra do Deán 200 años antes. Por los documentos sabemos que mucho antes de la construcción de esta capilla existía una cofradía de clérigos dedicados a la muerte. Es la cofradía de los clérigos de la Concepción, o también llamada de los clérigos del bien morir. Ellos están en el trasfondo del origen de esta tradición, y ellos son los protagonistas de esta capilla, con lo cual debieron de ser impulsores de la misma. Clérigos de la Concepción, esto es, personas dedicadas al culto, dedicadas al bien morir, dedicadas a atender a los necesitados que tienen como patronazgo a la Inmaculada Concepción. Y esto es lo primero que trata de recoger el primer altar pétreo que tenemos aquí a nuestra derecha. ¿Qué es la concepción de la Virgen? La concepción de la Virgen es el misterio por el cual María ha concebido de forma inmaculada al Hijo de Dios en su seno. ¿Y por qué? Porque ella es la nueva Eva. Ella es la que viene a traer la salvación, que nos vendrá por medio de la redención. Y muy bien, como recogen aquí en el retablo, la muerte entra en el mundo y la fragilidad del hombre, de su salud corporal y espiritual, entra en el mundo por el pecado original, representada la muerte en este lado por la calavera y representado el pecado por el árbol del bien y del mal, del cual el hombre por su propia libertad echa mano, y por ese hombre, por Adán, entra la muerte en el mundo. Pero un nuevo árbol, un nuevo tronco del que nacerá el fruto de Jesé, que es el que está aquí, vendrá para traer la salvación. De un hombre, Jesucristo, vendrá la salvación. Gracias a que una mujer que ha sido preservada, Inmaculada Concepción, precisamente de ese pecado, porque iba a ser la que llevase en su seno al Hijo de Dios, ha dicho que sí. Ella, a lo largo en la tradición y en la tradición de los clérigos de la Concepción, es simbolizada, identificada con el Apocalipsis 12, el capítulo 12 del Apocalipsis, en el que el ángel Miguel acaba con la bestia o con el dragón de los siglos, que es el mal, que representa el pecado del mundo. Y por vencer a ese mal, María se encuentra arriba en oración como una más, esperando, escuchando la palabra de Dios y siguiendo las enseñanzas de su Hijo como la gran seguidora que será. Por lo tanto, de la muerte del árbol a la vida del árbol, al vencimiento del pecado por medio de la palabra y a la espera en oración
a que venga la redención y la salvación. El sí de María en su anunciación es uno de los elementos que se encuentran en el centro de la historia de la salvación. Hace posible y nos lleva al segundo altar pétreo en el que se nos presenta la redención que Jesús viene a ofrecer, que es la salvación para el hombre. Y vendrá también de un árbol, que es el madero de la cruz. La cruz es el árbol de la redención, que se expresa en el centro de la hornacina como el amor por excelencia, el corazón que palpita amor a la humanidad y que es inocencia pura como la de un niño. Ese es el Dios que viene a traer la grandeza del amor a la humanidad y a rescatarlo definitivamente de su fragilidad humana en la que ha caído por el pecado. Este Jesús, cuyo rostro, porque ha tomado carne y se ha hecho carne, se presenta aquí abajo ya, el rostro del Nazareno, quizás pueda ser la primera imagen del Nazareno que se ha venerado en esta iglesia. Él es capaz de realizar el camino del Calvario, ese camino que también se simboliza aquí por la procesión de las mortajas, que es el camino, el seguimiento de Jesús Nazareno, ese camino a través del Ecce Homo que vemos allí. Hombre descarnado, hombre humillado y como hombre e hijo de Dios viene a ofrecer la salvación a la fragilidad del hombre caído por el pecado. Del madero de la cruz brota la salvación, del madero de la cruz nace la Iglesia, y es lo que tenemos en este tercer retablo, la Iglesia que se alimenta y que vive de la Eucaristía, y aquí tenemos el altar en el que celebraban los clérigos de la Concepción la Eucaristía. Vuelve a estar muy presente María como pieza clave de esta historia de la salvación. Aquí tenemos recordándonos la Anunciación, la Anunciación de su concepción inmaculada. Y debajo los santos padres y los mártires, de la sangre del justo, del profeta, del rey y del sacerdote que es Jesucristo, se une la sangre de los mártires en el nacimiento de la nueva Iglesia. Una nueva Iglesia que viene a traer la salvación al hombre frágil y caído. Esa salvación es la buena noticia del Evangelio, que nos aparece recogida en los 4 evangelistas aquí. Para que el hombre, en su experiencia de fe, alimentado por la Eucaristía, con el valor de la esperanza y del amor que brota del corazón de la cruz, pueda contemplar a Dios vivo, transfigurado, como aparece en la imagen del centro, al Dios resplandeciente, aquel que es el blanco de todos los blancos, mostrando su gloria al género humano. Y arriba, María, que ha vencido el mal, vestida de sol, la luna por pedestal coronada con 12 estrellas. Con su pie está pisando la culebra antigua que antes veíamos representada, matada por el arcángel. Es el pecado. Si por una mujer ha venido el pecado y por un hombre ha entrado el pecado, por una mujer se hace posible la salvación y por un hombre se nos ofrece la redención y la salvación del género humano. El hombre frágil que acude a Jesús Nazareno es el hombre que viene buscando a través de la esperanza y del amor y de la fe la curación, no solo la física, sino también la curación espiritual, y que camina en la procesión de las mortajas como camino del Calvario para encontrarse con ese Dios que le ofrece la gloria, que le ofrece la manifestación de su rostro y que le ofrece la salvación. Comienza a despuntar el alba entre la oscura noche y el amanecer de un claro día del primer otoño. Lusco y fusco entre 2 extremos simbólicos de muerte y vida. Apobra amanece con la presencia de la muerte por las calles en medio del pueblo. Una muerte que acampa entre los vivos que en su despertar se disponen cada año a realizar un auténtico canto anual a la vida. Esto ocurre puntualmente cada tercer domingo de septiembre. A Pobra do Caramiñal se para en el tiempo y se retrotrae 600 años atrás para adentrarse en los orígenes de esta tradición en la que por un momento la muerte y la vida se dan la mano,
en un pulso entre la oscuridad y la luz. La muerte, que parece tener en sus manos el destino del hombre, es vencida finalmente por la vida ante una misteriosa intercesión de Dios. El aguijón de la muerte queda sin eficacia ante el bálsamo de la vida. La victoria de la muerte queda cada año anulada el tercer domingo de septiembre en un canto triunfal de aquellos que piden la intercesión del Nazareno. Y el origen de todo esto se encuentra en el primero que se puso bajo su intercesión en Apóbra. Fue el regidor don Juan de Liñares, primera autoridad de la villa alrededor del siglo XIV, el que fue el primero en disputar esta partida y vencerla en su canto de celebración. En los orígenes de la tradición del Nazareno nos encontramos con una leyenda muy particular. Es una leyenda que en el fondo lo que nos transmite es el verdadero trasfondo de la existencia humana, de la fragilidad humana y de los peligros de la vida. Nos encontramos en la villa de Pobra do Deán. Esta villa depende del cabildo de la Catedral de Santiago. El deán, que es el jefe del cabildo, es el dueño de la villa y de todas sus posesiones. Aquí se ejercía el dominio del cabildo por medio de un regidor, elegido por el propio deán, una especie de alcalde que administraba la villa en nombre del cabildo de la catedral. Allá por el siglo XIV, 4 forajidos son apresados en el camino de Santiago y son condenados a la pena capital. Solo se podía aplicar esa pena si el regidor de la villa estaba presente. En ese momento el regidor de la villa es don Juan de Liñares. Se encuentra en trance de muerte. Nos encontramos en la víspera de la celebración del Nazareno. El regidor además tenía la obligación de presidir la procesión del Nazareno, igual que otros actos administrativos civiles como es presidir la corporación municipal. Don Juan, en un momento íntimo y profundo y espiritual, se encomienda a Dios. Pide por su fragilidad física, pero también espiritual. Dios intercede y lo libra en ese momento de su muerte, que era más que inminente. Don Juan se prepara a la mañana siguiente para presidir la procesión. Se entera de que su ataúd estaba preparado y su mortaja también, ante la inminencia de su muerte. Entonces decide que los 4 forajidos porten el ataúd delante de él como signo de acción de gracias a Dios. Y él viste la mortaja como signo de humildad ante todos sus súbditos del pueblo. Terminada la procesión, don Juan realiza de una forma maravillosa un canto de acción de gracias por medio de las 3 virtudes teologales: fe, profesada en Dios; esperanza de su salvación cumplida; y la caridad que demuestra al perdonar la vida a los 4 forajidos. Esta es la primera mortaja, el inicio del que tenemos constancia, del que una persona sale con su mortaja y su ataúd dando acción de gracias a Dios y entonando a través de la humildad un canto a la vida. El hombre, abatido por los peligros de la vida, busca un ancla de salvación que pueda sostenerlo. La muerte aparece como la gran amenaza del hombre, como el resultado final de los peligros que acechan al ser humano. Y en este contexto bélico aparece la religión. Aparece la religiosidad como una de las posibilidades de salvación, como un arma eficaz que puede neutralizar el peligro de una muerte inesperada. La luz y la oscuridad luchan, y de este combate saldrá vencedor el bien o el mal, el día o la noche, las tinieblas o la claridad. El hombre, acorralado ante el destino, eleva su plegaria a Dios, que puede salvar.
Para alguien no arraigado en esta tradición, el tercer domingo de septiembre en Pobra do Caramiñal le pudiera parecer que la noche domina al día y que la muerte acampa libremente por las calles. Sin embargo, quien la conoce sabe que el alba anuncia la luz y la vida. Y a medida que va surgiendo la luz de las tinieblas, el atrio de la iglesia de Odeán comienza a tomar vida por los devotos allí convocados al amparo de la luz del Nazareno. Y a la luz del Nazareno la acompañan con el fuego del cirio que portan en sus manos como símbolo de la vida y la salud que esperan adquirir. Una luz que simboliza la ansia de vivir y sobre todo el ofrecimiento al Dios de la luz, para que la luz de la vida disipe las tinieblas de la muerte. Allí se dirigen al templo personas de todos los lugares de Galicia, de España y del mundo, al lugar sagrado por excelencia en el que presentan sus ofrendas, siendo la ofrenda más especial la de la luz que brillará de un modo particular en las ofrendas del pan y del vino de la Eucaristía. En torno a este sacramento gira el culto principal del Nazareno en este templo. Pero la cita no es de un solo día, el del tercer domingo de septiembre y el primer viernes de marzo, sino que la imagen del Nazareno ha venido despertando fervor y espiritualidad a lo largo de todo el año. En estas dos fechas, los devotos se preparan para celebrar la fiesta a Jesús Nazareno a través de los 9 días anteriores. Y lo hacen reuniéndose en el templo para la plegaria de la novena y el canto del himno del Nazareno. El punto álgido de todo este movimiento de fervor y súplica es el tercer domingo de septiembre, y se hace más palpable en las diversas celebraciones eucarísticas a lo largo de todo el día. Con la primera Eucaristía, Pobra do Caramiñal da la bienvenida a los peregrinos más madrugadores. Todos ellos son personas como don Juan de Liñares, que traen en su corazón sus más íntimas preocupaciones y en su persona sus más trágicas fragilidades. Ponen sus ojos ante la imagen de Jesús Nazareno y son recibidos por la comunidad en la parte de la Eucaristía donde se les invita al perdón de sus faltas. De lo que se trata es de que en sus corazones pueda brillar durante todo el día la limpia luz del acogimiento de Dios. Es ahora cuando la luz está en todo su esplendor y la villa de Pobra do Caramiñal ya ha despertado para festejar su día principal. Y con la claridad de la luz, todo el pueblo se engalana en torno a su mejor vestimenta, la vida en torno a la súplica y el fervor al Nazareno. En la mañana se va entrelazando todo, el momento de la súplica, el ambiente de celebración religiosa y la atmósfera profana. Se entrelazan dos banquetes, la Eucaristía en el templo y la comida en la casa. Es el momento de la procesión, es el momento del día con la luz en todo su esplendor. Ha desaparecido la oscuridad, lo que demuestra que la muerte no tiene poder y la vida se impone. Y para el devoto es también la luz del cirio como fuente de espiritualidad en la que desaparece el miedo a la muerte. Ego sum lux mundi, aquel que es origen y fin de la luz, está a punto de recorrer las calles de Pobra como cada año. El bullicio se apodera del santuario y su entorno, y la imagen de Jesús Nazareno
se va haciéndose paso entre los fieles, tratando de hacerse camino hacia la puerta de salida del templo para dar inicio al cortejo procesional de la vida abrazada a la muerte y la muerte abrazada a la vida. Todos tratan de tocar su manto, pasando sus manos y sus vestimentas por la túnica del Nazareno. Finalmente, la imagen cruza el umbral del templo y se llena de la luz del día para presidir la procesión seguida por multitud de personas. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo unigénito que procede del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas palabras del evangelista San Juan en su prólogo nos ponen de manifiesto el maravilloso alcance del misterio de la salvación que vino a traer Jesús de Nazaret. Dios, infinito e ilimitado, toma carne en el vientre de María y se hace finito y limitado, y los hombres podemos contemplar el rostro de Dios. Por ese motivo podemos tener imágenes que recogen y representan a ese Hijo de Dios, gracias a la encarnación y al sí de María. La imagen, a lo largo de los siglos, en la Iglesia es venerada, pero no por ella misma, sino porque la imagen es una representación de aquello. La imagen tiene que llevar a la persona que representa. Y además en el cristianismo, la imagen que estimula en la devoción de los fieles lleva a la persona de Jesús. Y en este caso nos lleva al centro del altar, donde Jesús se hace presente a través del pan y del vino. Por eso en la festividad del Nazareno, la imagen que siguen los fieles y es representación de ese seguimiento de Jesús, tiene su lugar central o casi epicentro de toda la celebración religiosa a través de las diversas Eucaristías que se van celebrando desde la mañana hasta la noche. Venerar respetuosamente la imagen de Jesús Nazareno tiene que conducir al creyente que se mueve por su fe a contemplar el rostro vivo del Dios vivo y único. Y ese Dios vivo y verdadero, que lo conocemos a través de su palabra y nos guía por su propia palabra, nos lleva directamente al banquete de la Eucaristía, que es la contemplación viva de Dios en ese misterio de amor desbordante. A las 10:30 de la mañana, Pobra do Caramiñal queda suspendida en el tiempo, como si el espacio y el movimiento quedasen condicionados por ese suceso trascendente que representa para propios y extraños la procesión de las mortajas. El quehacer diario queda suspendido y se supedita a la súplica de las multitudes que desfilan en caminata de resucitados. Empieza la procesión de las mortajas. Estamos sin duda ante un cortejo procesional muy singular. Como toda procesión, se inicia con la cruz parroquial, símbolo y representación de la parroquia que la realiza. Después de la cruz, todo es recogimiento, fervor, súplica y oración. En medio de la gente sobresale el estandarte que anuncia a todos quién es el protagonista del evento y el que preside la procesión como centro indudable de la misma. Pero también todo el mundo sabe qué es lo peculiar: el desfile y la procesión de mortajas y ataúdes. Todo tiene una explicación para quien no conozca el trasfondo de dichos ataúdes. No es solo que las personas que se ofrecen al Nazareno buscan una ayuda a su fragilidad humana, constantemente amenazada por la muerte en momentos de gravedad y enfermedad, sino sobre todo lo que verdaderamente vibra en el corazón de quien porta las mortajas es un canto de acción de gracias por recuperar su salud, como así en su día sucedió al regidor don Juan de Liñares allá por el siglo XV.
Y esta profundidad religiosa se manifiesta en las personas que acuden allí a la procesión de dos modos muy concretos y palpables. Por un lado, aquellos que han experimentado la muerte muy cercana se han ofrecido para portar un ataúd y caminar detrás del mismo con la mortaja, sintiendo muy de dentro el hecho mismo de la muerte. Pero por otro lado, no queda ahí la manifestación de la muerte, sino que ésta trasciende a un canto de vida a la luz de los cirios que indican el camino de la resurrección, de nueva vida y de salvación. Los que portan las mortajas son testimonios de personas que han recuperado la vida, pero no solo en sentido físico y material, sino que han visto la luz en la experiencia de la fe. Por eso, los ataúdes que toman la calle no son muestra de tristeza o de miedo. Lo que hace excepcional a este cortejo procesional es que el silencio que impone la muerte queda roto por la ilusión de sentirse salvados y en camino a la morada santa. Y por eso la música llena todas las calles como signo de profunda alegría. Los acordes musicales de bandas y comparsas son la antesala de la celebración a la vida que se desarrollará a lo largo de todo el día y que ya comienza a lo largo de este cortejo procesional. El desfile procesional del Nazareno representa el camino al Calvario que Jesús realizó hace 2000 años. Hoy en Pobra, como en aquel momento en Jerusalén, se distinguen dos tipos de personas en este acontecimiento. Por un lado, la gran cantidad de gente que contempla aquel espectáculo formidable, y por otro, los seguidores más cercanos que se implican en los sucesos que se contemplan. Estos últimos son los que han comido y bebido con Jesús, los que han presenciado sus obras, los que han sentido en su corazón sus palabras amorosas. En la procesión del Nazareno, estos últimos se sienten identificados con Jesús, pues han experimentado su gracia y tienen fe y esperanza en que serán salvados. Quieren estar cerca de Jesús Nazareno, sentir su presencia y su gracia salvadora y estar dispuestos a seguir el camino de Jesús. En este camino al Calvario, todo es armonía, todos son notas musicales que tratan de armonizar el sentido de la vida del hombre. De ahí la importancia de la música. Jesús Nazareno sigue su camino, es el camino de la cruz, el camino que cada uno de sus seguidores sigue día a día con su cruz, con sus sufrimientos y sus fragilidades. El cielo de Pobra al mediodía, que significa la hora en que Jesús fue crucificado, estalla en un estruendo de ruido para comunicar a todo el mundo que la procesión llega a su momento más importante, el paso de Jesús Nazareno por el lugar del castelo, referente geográfico en el que tuvo lugar el origen de esta tradición hace siglos. El castelo es el lugar de residencia de don Juan de Liñares, que portó la primera mortaja en la procesión del Nazareno de Pobra. Por las estrechas calles del castelo pasa la imagen de Jesús del Nazareno de regreso al santuario. Todo el cortejo procesional, formado por mortajas, ataúdes y velas, encamina sus pasos hacia el templo parroquial.
Las autoridades siguen igualmente los pasos de esta tradición hasta la iglesia. En la iglesia espera ansioso la gente ofrecida al Nazareno, en lo que será el broche de oro de esta celebración, el banquete de la Eucaristía en la mesa del altar. El altar aguarda a que la imagen y las multitudes que la acompañan entren en la iglesia definitivamente, mientras la comunidad entona el himno a Jesús Nazareno. Comienza la Eucaristía solemne, el momento más importante de todo el día, en el que esta comunidad parroquial festeja de un modo especial la celebración del Nazareno. Con la bendición del sacerdote termina el acto principal y continúan las celebraciones de misas a lo largo del día hasta la noche. El día comienza a declinar y la noche va apropiándose de lo que queda del domingo, mientras en el templo se celebra la última Eucaristía. El sacerdote despide a los fieles en el momento final y estos van abandonando el templo. Se mueven por la iglesia ofreciendo y colocando sus últimas ofrendas y tocando por última vez el manto del Nazareno. El templo va quedando vacío, ya no queda casi nadie. El altar de la Eucaristía descansa después de haber celebrado a lo largo del día tantos banquetes por miles de fieles. Se cierran las puertas de la iglesia parroquial y las luces del santuario se extinguen esperando al año próximo. Es el momento de la luz del corazón de los fieles que se ilumina entre las personas como símbolo de esperanza de la fe vivida. Las celebraciones por esta fiesta tan singular continúan en la noche del domingo en Pobra do Caramiñal. La música y el baile son signos de alegría de vivir, de compartir y festejar en todos los sentidos. Desde jóvenes a mayores, todos siguen celebrando este tercer domingo de septiembre en esta Villa María. En la noche de fiesta, el cielo se ilumina para cerrar el ciclo de los festejos en la comarca. Los fuegos que brillan en la noche son el recuerdo de que la luz de la vida continuará en cada uno de los que han descubierto el verdadero sentido de esta fiesta,
un canto a la vida.